La receta secreta. ¿Qué aprenderemos hoy? Y el día de hoy vamos a hablar del fracaso. Y el fracaso, a nadie le gusta hablar sobre el fracaso. Porque yo creo que el fracaso no depende de la definición que otras personas le dan al hecho, sino lo que cada uno de nosotros entendemos de ese paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? Hoy tenemos un tema muy importante que hablar y un invitado extraordinario. Y este tema es algo que a veces no queremos tocar, no queremos hablar de ello, y esto es el fracaso. Y el fracaso me parece que en la cultura en Latinoamérica es como un tema visto como negativo, algo que no debiera pasar. Sin embargo, fíjense, les voy a dar un dato. 2 de cada 10 emprendimientos que se hacen en Latinoamérica tienen éxito. Eso quiere decir que 8 de cada 10 fracasan. Y hoy justamente vamos a ver, pues este fracaso, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos abordar. Y sobre todo, creo que es importante que entendamos que no es un callejón sin salida, sino que puede convertirse en un gran motor para ti, para mí, para todos los que hoy nos escuchan. Y justo el fracaso, si lo vemos como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, puede ser nuestro mejor aliado. Y hoy tenemos un invitado que precisamente nos va a platicar pues su receta secreta para entender el fracaso. Les voy a leer un poquito su biografía, les voy a decir quién es él. Él estudió la licenciatura en estudios germánicos y economía por la Universidad de Stanford. Después regresó a México y se incorporó al servicio público como oficial mayor de las Secretarías de Comercio, Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, para después dirigir el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Además, algo que es de aplaudirse, es la 7ª persona en el mundo en completar los 7 mares a nado, es decir, nadar y completar estos 7 mares. Y es por eso que él recibe su primer récord Guinness a los 58 años con 110 días. Además, él cruzó, además de estos 7 mares, y que quiero platicarles cuáles son, es el Canal de la Mancha que cruzó en el 2009, el Estrecho de Gibraltar en el 2015, el Estrecho de Tsugaru en 2015, el Canal de Molokai, el Canal de Catalina en 2017 y el Estrecho de Cook 2017 y también el Canal del Norte 2017. Fíjense, esto habla de su capacidad de logro, de concretar aquello que se propone, y además es autor de la travesía, del libro La Travesía Interminable, libro que describe cómo cruzó estos 7 mares y las grandes hazañas. Además, es conferencista a nivel mundial y lo recibimos con muchísimo gusto a Antonio Argüelles. Bienvenido, Antonio, un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Angélica. Un placer estar contigo. Un placer, la segunda vez que tenemos el gusto de que estés aquí con nosotros y creo que con un tema por más apasionante que es justamente quisiéramos que no, pero que es el fracaso. Y cuando platicaba contigo es, ¿por qué escogiste? ¿Por qué querías hablarnos hoy del fracaso? Pues tú, me parece que en tu introducción hiciste una reflexión importante en el tema de los emprendimientos. Yo también soy emprendedor y todo el mundo quisiera ser como Bill Gates, ¿no? O como Steve Jobs, o como Elon Musk. Pero como tú dices, ¿no? 8 de cada 10 emprendimientos o empresas que inician de un emprendedor en Latinoamérica fracasan. Y entonces tú imagínate cuando te sientas con tus amigos, con tus amigas, te estás platicando, y dices, oye, ¿cómo va tu empresa? Pues fracasé. Hijo, pues ¿qué hiciste mal? No entendiste el mercado. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, eso es como mi introducción a lo que pasa, ¿no? En nuestra cultura. Entonces, desde chiquitos, y me acuerdo cuando digo, tienes toda la pinta de ser una persona que siempre ha sido responsable, que sacaste puros 10 en tu historia, sí se ve que es así medio ñoña, pero, no, pero bueno, en mi caso, yo fui un muy mal estudiante durante mucho tiempo.
hasta que encontré la natación. Y entonces, pues ese tema de que pues vas a ser un fracasado en la vida porque sacabas puros cinco, ¿no? Y te castigaban todo el tiempo. Y así empieza la vida, ¿no? O sea, tus papás, tu entorno te lo empiezan a decir, este, o escuchas los comentarios, este, y, y para mí, yo creo que nos da miedo hablar del fracaso. Nos da miedo decir, no pude o no lo logré. Pero lo importante en estas recetas de las que hablas en tu programa es cómo ir viendo cada uno de esos momentos. Y déjame te doy un primer ejemplo. Tú sabes que yo me voy de México a los 17 años con este sueño de ser un nadador olímpico, es algo que yo puse como meta cuando vi a Felipe Muñoz ganar la medalla de oro en el 68. Y llego a Estados Unidos, dejo mi casa, a mis amigos, mi familia, mi escuela. Y cuando llego a la Universidad de Stanford, después de nadar este, un buen rato ahí, me doy cuenta de que no pude llegar a los Juegos Olímpicos. Que no ganar una medalla de oro. O sea, ni siquiera no, la medalla de oro es imposible. Pero llegar a los Juegos Olímpicos. Y entonces, hace unos meses, alguien me preguntaba y me decía, oye, ese es un fracaso que siempre has cargado en tu vida, ¿verdad? Porque es un fracaso que he cargado siempre en mi vida. O sea, si después de nadar 7 días a la semana, 20 kilómetros diarios, durante muchos meses del año, no me llevaron a poder en los Juegos Olímpicos, pues no entiendo dónde fracasé. Yo hice todo lo necesario. Entonces, la primera reflexión es cuando te encuentras ante una situación de una meta que no logras, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿hice todo lo necesario para poder lograrlo? Y en mi caso, usualmente es, sí, sí hice todo lo necesario. Entonces vivo tranquilo. Y eso es algo bien importante porque em, el segundo elemento de la receta es no voltees a ver. Y esto es algo que es importantísimo, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque si yo me pasara todo el tiempo pensando en que no fui un nadador olímpico y que por eso tengo una mancha en mi vida, en mi currículum, en mi ser, pues digo, eso sucedió hace 45 años, no me he hecho nada del resto de mi vida, ¿no? Entonces, no voltear para atrás. Mira, hay una escena que, que no puedo contar por la amistad que le tengo, no voy a mencionar su nombre, pero hace unos meses comía yo con un amigo mío, que es un columnista muy importante, un intelectual al que lo admiro mucho en México. Y le platicaba yo que en la pandemia yo perdí dos de mis principales actividades empresariales. Tuve que cerrar la nueva escuela tecnológica, que era un proyecto en el que llevaba yo invertido 17 años, sistema de escuelas de nivel medio superior, bachilleratos, y mi consultoría, que es otro tema muy importante de la consultoría en educación. Yo me he dedicado desde que dejé de ser director general de CONALEP, pues se veía también en peligro de cerrarse, sobre todo por las políticas que ha seguido este gobierno en términos de la educación. Y fue una conversación que te gusta, más o menos como lo que dije ahorita, me preguntó, ¿cómo van tus escuelas? Las tuve que cerrar. Las 7 escuelas, sí, las 7 escuelas las tuve que cerrar. Vino la pandemia, perdimos el 60% de los estudiantes. Oye, ¿cómo va la consultoría? No, la consultoría tampoco funciona, el gobierno no quiere meterle recursos a la educación. Y seguimos platicando. Y cuando llegó el postre, me dijo, no puedo creer cómo me describiste lo que te sucedió. Yo, lo que les voy a decir ahora, pues yo no podía, hice todo lo necesario para tener las escuelas, tenemos el mejor nivel académico que podíamos tener, teníamos un precio accesible. Entonces, tú imagínate que todas las mañanas me levantara yo y empezara a pensar que por las políticas de este gobierno, todos en los principales negocios cerrados, no hay nada que pueda hacer para que eso cambie, ¿no?
Sí, no está en tus manos. No estuvo en mis manos, ¿no? Y entonces, esa es una distracción que muchas veces cuando nos enfrentamos a estos momentos difíciles es voltear hacia atrás. Y hacerte la pregunta, ¿qué hubiera sido si yo hubiera hecho esto, esto y esto? Pues, hoy no puedes saber nada, ¿no? Y es un tercer tema que es un mantra mío, es el pasado no lo vas a cambiar. Entonces no voltees a ver el pasado. El futuro es totalmente incierto. Vive hoy. Hoy es donde tienes que estar enfocado. Y cuando eres emprendedor, eso es parte importante de tu comunidad. Em, yo todas las mañanas me levanto como a las 4 de la mañana para ir a entrenar, pero de 4 y 10, 4 y 4, siempre hago una reflexión mental de cuáles son los temas que para mí son importantes. Y como emprendedor, como persona de voluntad, de temas de negocio, me hago mi lista de cuáles son mis objetivos y cuáles fueron los del día anterior. Entonces me puedo dar cuenta si realmente hice lo necesario para lo que yo me había puesto en la mañana sucediera, porque luego no sé, queremos que las cosas sucedan milagrosamente, ¿no? Y eso no sucede. No, hasta ahora no he conocido milagros. Y a lo mejor tú sí, yo no. Este, No, no. pero ese tema, ¿no? O sea, no puedes hablar de fracaso si no hablas primero de qué hiciste para que no sucediera eso negativo o fuera de donde querías que sucedieran las cosas. O sea, es decir, tú todos los días analizas, digamos, el día anterior y el día, digamos, lo que hoy vas a hacer, el presente, o lo que vas a hacer en el día, precisamente para ir monitoreando y saber al final de del mes o pues cuando ya va a ser la competencia o cuando vas a hacer un cruce, pues sabes que todos los días tienes esa paz y esa tranquilidad mental de que hiciste que hiciste lo que tenías que hacer y cuando no, pues como arreglar el camino, ¿es correcto? Ese sería esto como lo que... Claro. Ok. Pero fíjate, no aplica tanto a la natación, porque la natación no hay razón para que no entrene yo. No, 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 no. Si empiezas a encontrar excusas por las cuales no vas a entrenar o que se te olvidó, pero te prometo que vas a fracasar. La natación es para mí, bueno, el ejercicio cuando empiezo a nadar o los deportes que he hecho es un compromiso conmigo mismo, que sé que no hay razón por la que no puedo. Porque ese sí depende de mí totalmente, totalmente. Y mira, qué bueno que lo mencionas, porque hace 3 años, intenté cruzar el canal de la Mancha de ida y vuelta. Y luego tengo 62 años y había mucha expectativa en el mundo, que es el de las aguas abiertas, si yo iba a lograrlo, ¿no? Y pues, son muchas razones, ¿no? Y entonces empieza a ver, hago junto con un amigo mío, con Steven Munatones, que es no sé qué por ahí, el director general de The World Open Water Swimming Association, un podcast todos los sábados para platicar lo que había hecho yo la semana pasada. Te puedes imaginar 50 y tantas semanas, la cantidad de personas que lo habían visto, las expectativas que se habían levantado. Y llego yo y no termino. Nado 88 kilómetros en 23 horas con 18 minutos. Y me quedo a 4 kilómetros de lograr inclusive esta nada. Ujú. Y en inglés hay una frase que es DNF, did not finish. Y platicando con Steven me dice, ¿cómo te sientes? Y dije, pues, yo me siento DNF, pero con una diferente acepción. Did not fail, que es no fracasé, ¿no? Me dice, ¿por qué piensas así? Le dije, a ver, Steven, durante un año, todas las semanas, platicamos de lo que yo estaba haciendo. Nadé
hasta donde pude y me salí porque literalmente me estaban pasando dos cosas. Ya estaba yo alucinando mal, mal, mal. Y dos, me estaba yo con hipotermia. Eh, ¿Qué fue lo importante? El camino. Todo lo que aprendí entrenando para poder intentar el doble cruce, algo que yo no había hecho antes. O sea, este proceso de decir, oye, voy a ir y vuelta a los 60 y tantos años, tengo que hacer todo esto y la gente diciendo no vas a poder. Entonces, mi pregunta en ese momento fue, ¿hice todo lo necesario? Sí. Lo que yo no sabía, y ahí es donde lo hace más importante como reflexión, es que yo tenía una obstrucción biliar. Entonces estuve nadando con una pancreatitis, tenía una piedra atorada en las vías biliares. Pues de ahí salgo al hospital y me echo una semana en el hospital con obstrucción biliar. Oye, fue un fracaso. A ver, dime cómo le hacen para No, nadar 23 horas, 88 kilómetros con una pancreatitis. Ahí yo llego al hospital y me dice el doctor, no vas a poder. Y dije, dame una medicina. Estaba yo de viaje. No, dame una medicina. Yo tengo planeado un viaje. O sea, no te vas a salir de aquí. Tienes una pancreatitis. A ver, te lo voy a explicar. El 30% de tu páncreas ya está afectado. Si no te entubamos y no te metemos al hospital, puedes tener una pancreatitis, vas a tener una lesión de por vida. Entonces tú decides qué quieres hacer. No, pues me quedé ahí una semana. ok, se convenció. Me convenció el fracaso. Para mí no. Este, para mí fue, yo hice lo necesario, entrené como debía, lo disfruté muchísimo. Ahora en septiembre voy a regresar para intentarlo nuevamente. Veremos qué pasa, ¿no? O sea, no tengo ninguna preocupación. O sea, no regreso porque me sienta fracasado, porque tenga algo que probar, sino porque me encanta nadar y porque me gustan las aventuras. Pero bueno, ese es una otra reflexión, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta y para todos aquellos que tienen empresa y que, pues yo creo que justo les ha pasado que tal vez no está funcionando el negocio, no está operando bien, pero a veces hay que saber renunciar. Y en este caso, y yo que leía y que te escucho, decía, híjole, pues además estás hablando de vida o muerte, o sea, si no decides salir, te estás poniendo en riesgo tú mismo. ¿Cuál es el diálogo o cómo le dirías a alguien que tiene que hacer esa autopercepción de decir: "Oye, ya tengo que dejar esto", ya sea, en tu caso, decir: "Ya tengo que salirme porque me siento mal y si continúo algo no va a salir bien", como el que tiene una empresa que a lo mejor le ha dedicado 5 años, 3 años, pero, pues no está funcionando. O sea, ¿cuál es este diálogo para decir: "Hasta aquí, necesito salir"? Yo creo que son dos diálogos con diferentes elementos, ¿no? El diálogo en el agua, lo que sucedió ese día. Y si tú me preguntas qué fue lo que más, de lo que más orgulloso yo me siento, y ahorita que yo comento, me vino a la mente, es haber poder decir, haber poder dicho, no, es bien difícil para los que tenemos, y ahí sí te incluyo, y estoy seguro, o sea, tenemos el drive que tenemos, decir no puedo, es así como que no, o sea, no ¿Cómo? va, ¿Cómo? ¿cómo? ¿No? O sea, decir no puedo, pero yo no podía, o sea, no podía dar una abrazada más. Y no fue una decisión que tomó el capitán, no fue una decisión que tomó mi entrenador, a mí me dijeron, tú vas a ser el que dices cuándo te sales. Entonces, hay que saber cuándo. Físicamente, yo no sé si no hubiera tenido los síntomas tan graves que tuve yo me sentía pésimo. Si no hubiera seguido, pero hubiera complicado más la recuperación hacia adelante. O sea, lo que mi cuerpo me dijo es, ya no puedes, o sea, no estés neceando. Y entonces ahí tiene que ver cómo me sentía yo o lo que mi cuerpo me estaba diciendo, que es una señal. Pero no todo el emprendimiento es los números, ¿no? Y los números no mienten. Y si tú quieres que los números mientan, no van a mentir. ¿No te imaginas cerrar 7 escuelas que habíamos construido de cero?
de cero, con una expectativa tremenda, mis inversionistas. Tener que decirles que después de la fortuna que le habían metido, no lo habíamos podido hacer. Eh, y los números no mentían. Los números no metían y la única forma como pudimos haber logrado es si salíamos a otra ronda de capitalización, pero pues ya iba a ser muchísimo dinero. Entonces siempre estamos pensando que hay una forma como lo vamos a salvar. Y esa forma de cómo lo vamos a salvar es meter otra de capacitación, vas y le pides prestado a la suegra, a todo mundo, a tus cuates, a tus primos, a tus hermanos, y después acabas metido en un berenjenal que para salir de ese berenjenal se vuelve horrible. Entonces, yo creo que tener, en mi caso, lo que me funciona a mí es tener la claridad de decir, hasta aquí llegué, no sé. Y yo creo que para mí es más sencillo en la vida empresarial que en el deporte. Porque el deporte siempre piensas que puedes empujar tu cuerpo más, ¿no? O sea, y hay una parte muy importante en lo que haces es seguir empujando tu cuerpo y llevarlo a lugares donde no pensabas que podías llegar, ¿no? Y ahí es donde te enfrentas la parte mental y entonces cómo haces estos juegos mentales para poder hacerlo. Pero en los negocios, no que tengas todos los mentales, si no tienen los números, pues no va a funcionar, ¿no? Totalmente. Y ahí se acaba el tema, ¿no? Oye, pues fíjate, ya llevamos 3 ingredientes para, pues justamente para poder enfrentar y entender el fracaso. Uno es preguntarte si hiciste todo lo necesario, no voltear atrás, no volver a ver. El tercero es saber que el pasado no va a cambiar, ¿no? Y que el futuro es incierto. ¿Cuál sería el cuarto elemento, ingrediente que tú nos dirías para poder entender y abrazar? Yo creo que hasta abrazar y que este fracaso. Sentirte tranquilo. O sea, si tú puedes vivir tranquilo de estos metas no logradas, ya lo hiciste. Y eso tiene que ver con las otras cosas que acabas de comentar, los otros temas que acabas de comentar. Porque si no se vuelve una tortura. O sea, tú imagínate, te voy a dar 3 ejemplos. Tú imagínate que yo tenía mi vida, en ese tiempo, mi vida política, mi vida como servidor público, totalmente vinculada a Jaime Serra. Cuando Jaime deja de ser secretario de Hacienda, ayer lo practicaba con Jimena, mi hija, que ahora está incursionando en la política, de lo importante que es estar con grupos, con gente a la que confía, la gente que es un referente. Para mí Jaime siempre lo ha sido, mi maestro, mi amigo, mi mentor. Imagínate que yo estuviera volteando. Hace 2 años fui a una cena que casi salgo a golpes, porque un señor seguía pensando de la devaluación del 94. Estamos hablando de hace 2 años, ¿eh? O sea, no, y seguía hablando de todo lo que había perdido en el 94. O sea, Shiva, no puedes, o sea, tienes que vivir. Bueno, pues para mí fue algo que sucedió. Y a mí me faltaban 2 años como director general de Conagua, cuando empieza el gobierno de Fox. Y de la nada me corre. Y me corre por mis filiaciones políticas. Y imagínate que siguiera amargado de quien me corrió, siguiera pensando, pues en lo otro que es de todo el tiempo, y eso pasa en la vida personal, ¿no? Cuando terminas una relación. Si terminas una relación es porque es de dos partes, ¿no? Y tienes que poder vivir tranquilo, pues porque esa relación no se dio, pero no puedes culpar a la otra persona de que todo lo malo fue en la otra persona, pues porque son dos en una relación. Y entonces, sobre todo esas primeras etapas son horribles, ¿no? Y estás en la noche pensando que qué fue lo que pasó, que ya toca. No, hay que vivir tranquilo, porque si no, se vuelve esas situaciones que son horribles, ¿no? Porque siempre va a estar deprimido, siempre va a estar, ¿pero qué hubiera sido?
etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y creo que, bueno, ese es el reto, ¿no? Es como hacer la paz, creo que es estar en paz con lo que pasó y ya sea perdonar a los demás, perdonarse a sí mismo para, pues, para que a veces a lo mejor no hay nada que perdonar, ¿no? Sino es aceptar justo en el tema del fracaso, pues no es como perdonarse, es aceptarlo y poderlo llevar a una siguiente etapa. ¿Y cuál dirías que sería ahí como tu última, o sea, una última recomendación, pues con esta convivencia que prácticamente pues hacemos, que hemos hecho todos nosotros y vamos a seguir haciendo, que es cometer errores y fracasar? Siempre va a haber errores. Pensar que los Exceles y los PowerPoint son la realidad es una gran mentira. Siempre va a haber errores. Y ahí hay dos errores, o hay diferentes posibilidades. Un error que uno comete, sobre todo, como diría Jimena, también es mi hija, que es también emprendedora. Papá, a veces tú no entiendes que los mercados funcionan diferente a lo que tú crees que funcionan. Y eso para los emprendedores es un gran problema, ¿no? Siempre estamos pensando que los mercados van a funcionar como nosotros creemos que van a funcionar y eso ese no pasa, ¿no? Otro error, pues, digo, ese es los errores que pueden ser de uno mismo, eh, errores que vienen de factores externos. Este, ¿Cuántas empresas no cerraron durante la pandemia? Y no fue por un error de ellos, pero fueron por los errores externos que tuvieron que ver con el poco apoyo que se tuvo para, sobre todo para la mediana y pequeña empresa. Este, y luego hay los, eh, los errores de los equipos. Yo creo que ahí como emprendedor, ese sí es otra vez, ¿no? Hiciste todo lo necesario para asegurarte de que toda la organización estuviera funcionando como era necesario que funcionara. Eso a veces se nos pasa, ¿no? Y fíjate cómo es importante esta alineación, ¿no? Porque muchas veces, pues, hoy lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que hacemos, no lo hacemos solos, lo hacemos con un grupo de personas que nos acompañan, y si no logramos esta alineación, ¿no? Pues, a lo mejor tú vas haciendo la paz con lo que está pasando, pero si no todo el equipo y todas las personas se alinean y se hacen esta misma pregunta, ¿todos hicimos lo necesario para lograrlo? Pues creo que justo no das el siguiente paso, y creo que esta alineación es muy poderosa, como tú la mencionas. Oye, y tú, aquí tengo aquí pues, una pregunta, y me parece que es fundamental, que habla de, oye, y después del fracaso, ¿qué viene? Y es la resiliencia. ¿Qué papel juega la resiliencia en este proceso y cómo darle la vuelta para dar el siguiente paso? Cuando te duele la cabeza, tomas un Tylenol, un Mejoral o un Advil, ¿sí? Y se te quita el dolor de cabeza. Usualmente, digo, si no es algo preocupante. Ajá. Entonces, muchas veces, cuando tenemos estos encontronazos, piensas que te puedes encontrar un Advil, un Tylenol, un Mejoral para resolverlo. Entonces, hay una tendencia, hay una necesidad de decir, voy a hacer otra cosa. Voy eh, a resolver esto que sucedió haciendo algo que sea posible. Déjame darte dos ejemplos. Cuando yo no termino el Canal de la Mancha, a las 3 semanas me habla un amigo y me dice, oye, yo tengo un espacio para el canal, un intento de Canal de la Mancha el año entrante. Pero tarda como 3 años en dártelo. Bueno, hay mucha demanda. Okey. Y entonces le dije, no, te lo agradezco muchísimo. Yo no siento que ahorita puedo yo darle la vuelta a esto que ha sucedido. Pensar que el año que entra voy a intentarlo nuevamente. Yo tengo que, primero tengo que estar seguro de que ya estoy recuperado de este accidente que tuve. este, y en el lapso de 3 meses, hace 2 años, cerré las escuelas y terminó, me quitaron un contrato que tenía yo, que era el único que nos
nos quedaba de la consultoría. Imagínate a los 63 años, te quedas literalmente sin nada que hacer, este, con dos fuentes de ingreso que para nosotros eran muy importantes, desaparecen. Este, y entonces la pregunta que sigue es, ¿qué vas a hacer a los 63 años? Obviamente, no es así como que alguien me quiera contactar, este, en los espacios donde yo podía regresar cómodamente, no estaba yo dispuesto a hacerlo. Entonces hice algo de lo que lo platicaba yo, que fue tomarme el tiempo para decidir qué era lo que iba a hacer y darme esa tranquilidad. Por eso te decía, tienes que vivir en paz y entender que de la noche a la mañana no iba a poder reconstruir yo lo que tenía, ¿no? Que me iba a tomar tiempo. Y me tomó 2 años, este, pero pues no pasó nada, ¿no? Pero tienes que entender que tienes que ver cómo le haces, ir, ir encontrando mecanismos para ir sobreviviendo, que es una parte de los emprendedores, ¿no? O sea, por lo menos yo hablo de mí mismo, ¿no? Que siempre encuentras algo que hacer. Siempre vas a tener la imaginación para decir, eh, por acá está ahora la cosa. Y hoy me puse mi chamarra de Morten, porque una de mis formas de rehacerme es que mi primer negocio que tuve, mi primera empresa la tuve a los 14 años, y era vender gogles y gorras y trajes de baño speed. Yo también vendí a los 16. Pero me ganaste a los 14. Y así fue como conozco a Mr. Lee para irme a vivir a Estados Unidos. Ok. Y Morten son unos geles energéticos para atletas. Son los que consume Kipchoge, que es el campeón mundial de maratón, los triatletas. Y entonces, ahora, otra una de mis actividades es que tengo la instrucción de Morten en México. Entonces, regreso después de pues, casi 40, 50 y tantos años a hacer lo que hacía cuando tenía 14 años, que era vender artículos para deporte. Entonces, estoy muy contento y el día que platiqué esta historia a alguien más, me dijo, ¿y eso? ¿Por qué no lo platicas? Dije, bueno, va a haber algún momento que lo pueda hacer para los emprendedores que nos escuchan, emprendedoras, emprendedores, no se preocupen, van a encontrar algo, no es inmediata, no se angustien, pero van a salir adelante. Me encanta. Oye, y bueno, recientemente publicaste un libro y me encantaría que nos platiques, pues, de qué se trata. Me encanta porque aparte va dirigido a los niños. Entonces, que por ahí, perfecto, que platícanos de El mar ya casi termina. Cuando escribí Travesía Interminable, yo quería escribir un libro para niños. Para escribir un libro para niños es muy complicado, muy complicado. Entonces, una editorial que se llama El Naranjo leyó mi historia y me ofreció una propuesta donde uno de sus mejores escritores, Toño Ramos, que tiene muchos premios de libros para jóvenes lectores, escribiera sobre mi historia. Y entonces son historia de Toño niño y de los 7 Max. Y también para mí era muy importante porque un día va a hacer una entrevista para el Washington Post y me hacen la pregunta de que por qué sigo nadando, que si, cuándo pensaba yo dejar de nadar. Y bueno, pues cuando tengo otra cosa que me puede entretener mucho, como nadar, dije, yo creo que es cuando tenga yo una nieta o un nieto. Entonces ahora tengo una nieta que se llama Aurelia, a la cual enseño a nadar. Entonces, yo ahora voy a tener un nieto también pronto, su hermanito. Pero yo quería regalarle a mis nietos un libro que habla de la historia del abuelo. Y es mucho, o sea, a mí me en mi casa no había televisión. Mi papá estaba convencido de que nos íbamos a volver tontos. Y yo leí mucho y Salgai, las historias de piratas y todo eso. Y a mí
me encanta la lectura y yo pienso que es una forma muy importante de transmitirle a los jóvenes, a los niños, de que uno puede tener deseos, pero sobre todo el libro lo que muestra es que para lograr lo que quieres, tienes que dejar algo en el camino. No hay vida fácil, no hay camino de bajadita, ida y vuelta, no hay cuestiones mágicas, se necesita mucho trabajo. Eso es lo que hoy muchas personas no entienden. Pues muchísimas gracias, Antonio. De verdad es que tu mensaje es muy poderoso. Eres un gran ejemplo de lograr lo que se propone y que cuando hay un error, un fracaso, pues lo aceptas, lo vives y lo haces, te haces más fuerte. Entonces, pues ha sido un gusto en verdad aprender hoy de ti, ¿no? Y estoy segura que los que nos escuchan saldrán todavía más inspirados al terminar este episodio. Y pues te agradezco muchísimo, en verdad. Te deseamos mucho éxito para el próximo cruce, que éxito pues ya lo tienes con todo lo que entrenas todos los días, con todo el esfuerzo que haces de pararte a las 4 de la mañana, ¿no? Dicen por ahí que la suerte, pues justo Dios la reparte antes de las 6 de la mañana. Seguramente, por eso tienes suerte, porque Dios la pasa temprano. Está bien. Entonces, pues, oye, Antonio, pues te mando un fuerte abrazo, cuídate Igualmente. mucho y pues éxito para ti y para todo tu equipo. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos, pues amigos de La Receta Secreta, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La Receta Secreta, el video podcast de Omnify.